Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Siempre les sugiero, por favor, que hagan contacto con la palabra, que ustedes traigan la Biblia, porque es muy importante que usted se dé cuenta que lo que yo le enseño es escritural, que está en la palabra y que es Dios quien nos está hablando. Mateo capítulo 11, vamos a leer un solo versículo. Mateo 11, versículo 28, es un texto muy conocido y quizás muy trillado por muchos nosotros los predicadores. Pero Dios, en esta mañana que me levanté y comencé a orar, a pedir al Señor que me diera la palabra específica para el día de hoy, el Señor me confronta con Mateo capítulo 11, versículo 28, y lo leo en beneficio de cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiero que por favor vuelva a leerlo usted conmigo, lo lea conmigo, ahí donde usted está. Dios dice: venid a mí todos, dígalo fuerte, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor me da una palabra basada en este versículo titulada: suelta tus cargas y descansa en Jesús. Suelta tus cargas y descansa en Jesús. Mirando algunas estadísticas, me sorprende de que la generación actual en la que usted y yo estamos viviendo en este tiempo, incluyendo incluso menores de edad, es la generación que más ha manifestado mayor incremento de tensión, de cansancio, de depresión, de angustia, de dolor, de insomnio y de mucho dolor. Es la generación más empastillada de todos los tiempos. Es la generación que más ha tenido que acudir a los psicólogos, porque aún los padres, siendo adultos, no saben cómo controlar un niño de 3, 4 años. Nosotros como pastores hemos tenido consejería de personas que me dicen: pastor, no sabemos qué hacer, no puedo, este muchacho o esta muchacha va a enloquecerme, no sé qué hacer, no sé cómo solucionar este problema. Entonces uno se pregunta y dice: pero ¿cuántos años tendrá esta niña o cuántos años tendrá este niño? A lo mejor está en la adolescencia, descubriendo su cuerpo, siendo amenazado por terceros que lo invitan a que participe de los placeres del mundo. Entonces se puede imaginar uno, cuando la persona, el papá o la mamá dice: no, es que el niño tiene 5 años, tiene 3 años y no sé qué hacer con él. Parece que los padres han perdido la capacidad de poder educarlos. Entonces hay que llevarlo donde el psicólogo, hay que llevarlo donde el terapista. No quiero de alguna manera menospreciar el estudio ni la capacidad, porque hacen un buen trabajo y es excelente que estudien esa carrera, lo que sea. Pero me refiero, yo me pongo a pensar en el tiempo que yo me levanté. ¿Cuál era el psicólogo de nosotros? El mío era este. O la chancla, las chanclas voladoras, ¿sí o no? Que cuando uno medio miraba a la mamá, ya la chancla iba volando. Tenían una puntería. Mi mamá, mi papá me tiraba. Es decir, yo sé que hay extremos, yo sé que hay extremos, que hay abuso, pero hoy en día todo es: el niño se está traumando. No le quite la computadora, que se trauma. No le quite eso, porque al niño hay que traumarlo. Entonces he visto también, teníamos en la iglesia que pastoreábamos en Massachusetts, un niño delante de mí le pegaba al papá en la cara. Tenía como 6 años y tal. Y el papá: tú me hiciste dulcecito, papi. Este dulcecito. Y mis hijos, que entraron en el régimen de este papá, ay, qué rico que se lo dejaran a mi papá por una semana. Por una semana. Yo no, ahí están mis 4 hijos, yo no los abusé. A veces era muy estricto, pero por mi ignorancia, porque era un papá muy joven y yo también tenía hijos, pero también iba creciendo como papá, ¿sí o no?
porque yo no entré a ninguna universidad de saber cómo educar hijos. La misma vida, el proceso. Por eso cuando usted ya aprende a ser papá, ya es abuelo. Entonces por eso los abuelos se convierten en alcahuetas, por así decirlo, y los hijos a veces no aceptan el consejo de papá porque uno les habla como con mucha filosofía, como si yo le dijera a mi hija y a los dos mayores, a Jonathan y a mi hija, que fueron los que más sufrieron con mi ignorancia de papá joven, porque yo no vengo de un hogar saludable, no venía de un hogar funcional, sino disfuncional. Mi mamá estaba aquí, mi papá tenía el vicio del alcohol y nos fuimos levantando en la calle. Entonces cuando me fui a casar, mi papá me dijo: mi hijo, el matrimonio es sino cocina. Esa era la filosofía de él. Y en cierta manera usted ve esposos que no cumplen con la esposa, que las esposas manejan ausencia de cariño, pero ¿qué le dice el esposo? ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? Ay, mira esa nevera, mira la ropa. O sea, sí, yo tengo ropa, tengo de todo, pero quiero que me des aunque sea un besito, que me abraces, que me diga que me ama. Usted sabe que sí, usted sabe que sí, usted sabe. ¿Sí entiende usted que de alguna manera, no sé cómo Dios permite que nos vamos levantando y nos vamos educando y lleguemos a una edad que yo creo que yo voy a ser un buen abuelo? Ayúdenme a orar a ver si mis hijos tienen muchachos. ¿Y por qué? Pero cuando ya aprende uno a ser papá, los años pasaron y comienzan a nacer esas cosas blanquitas. Es el único dinero que uno tiene, luciendo la plata. Entonces ya aprende uno a ser papá cuando ya han pasado los años. Entonces, si usted ve que la generación de hoy es la generación donde hemos tenido, la gente está tomando pastillas, no puede dormir, está en una depresión, en una carga impresionante, y usted y yo somos testigos de que estas estadísticas son verdad. Aparte, sin contar el flagelo de la naturaleza que hemos vivido aquí y que se han vivido en otros países. Aparte de que tengo mis conflictos internos en casa, ahora tengo que enfrentar un desastre de la creación, algo que se vino, y es una lucha fuerte, y la gente ha llegado hasta el punto de matarse sin saber qué hacer. Y en medio de esa tragedia, en medio de ese desastre, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia de la sociedad, hay un llamado de parte de Dios, porque Dios lo hace para traer solución. Y el texto que iniciamos como base bíblica, el Señor dice: en medio de ese caos, en medio de la humanidad, en medio del dolor y de la angustia, Dios dice: venid a mí. Mire lo que dice: venid a mí. Dios no está haciendo un llamado a una religión, sino a una relación. Dios no está haciendo un llamado a una secta. Entiéndase secta todo aquello que perjudica a sus seguidores, que hace daño a la gente. No es un llamado a una secta, no es un llamado a una religión. A veces la gente no entiende el llamado porque uno le predica el evangelio y dice: no, yo no voy a cambiar de religión. Es que esto no es una religión, esto es un estilo de vida conforme al reino de Dios, conforme a la palabra. Religión es todo aquello que sea evangélica, católica, mormona, lo que sea. Religión es todo aquello que aprendes a hacer el rito, y los sacramentos y todas las cosas, pero tu vida no cambia, tu vida sigue igual. Tu vida sigue igual. Si no hay cambio y no hay transformación, es religión. Es religión. Porque cuando llegas al evangelio verdadero de Jesús, hay cambio en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en la sociedad. Y este es el llamado que nosotros necesitamos como iglesia: ir a decirle a la gente: Dios sigue llamando, el llamado sigue vigente. Venid a mí,
Jesús está haciendo un llamado, es Él, no es un hombre cualquiera, es el creador del cielo, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, sean tronos, sean dominio, sea principado, todo fue creado por Él y para Él. Es Dios quien te llama, el que te guardó desde niño de la muerte, el que hizo que nacieras sano, el que hizo que llegaras a este país, el que te cuidó desde niño, quizás con maltrato, con cosas difíciles, y permitió que vinieras a formar parte de un ministerio que Dios ha establecido para que crezca en esta ciudad y predique el evangelio para su gloria. Hay un plan y hay un propósito. Las cosas de Dios no son al azar, no son casualidades. Dios no está en el cielo tirando dados. A ver, ay, aquel me salió, ay, nació en la familia Martínez, yo no lo quería y yo lo quería en la Pérez. No, hay un plan, hay un propósito que Dios ha establecido. Y cuando nosotros entendemos ese llamado, entonces nuestra vida comienza a cambiar, las cosas comienzan a cambiar. El versículo 28 sigue diciendo el Señor: venid a mí. Y luego sigue diciendo, ¿quiénes? Todos. ¿De qué nos habla esto? Que el evangelio no es exclusivista. El evangelio es para todos, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. Esto es lo lindo de Dios. Tuvimos un pasado, hicimos cosas que no glorificaban a Dios, y en su misericordia nos guardó, en su misericordia nos cuidó y nos dio el privilegio de llegar a su evangelio. Y hay gente que una vez se le predica y dice: no, el evangelio no es para mí. Es que usted no sabe lo que yo hice. Yo he sido muy malo, la vida me trató a mí muy fuerte y he hecho cosas horribles. Es el trabajo de Satanás para hacerte sentir que no vales nada. Entonces la gente se golpea, se flagela, está en drogas, en vicios, bebiendo en cantina, y va por el mundo diciendo: no valgo nada, yo soy una cucaracha. Y si de pronto se pone a escuchar esa Paquita, la del barrio: rata inmunda, animal rastrero, ay, ahí está el hombre, sí, yo soy malo, a mí nadie me quiere, yo soy una porquería. Y ahí está, y el mundo lo castiga hasta el punto que lo hace matar. Pero Dios tiene una respuesta, Dios tiene una solución. Vengan a mí, Señor, ¿quiénes? Todos. Dios no hace acepción de personas. Dios, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Este es un llamado que usted y yo no estamos supuestos a llevar las cargas que estamos llevando, las ansiedades, las dificultades. Dios dice: échalas sobre mí. Primera de Pedro 5:7 dice: echa toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. El Salmo 37 en el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. El Salmo 55 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. A veces llegamos a la iglesia, haga de cuenta, permítame hacer esta metáfora. Llega alguien con miles de problemas representados de pronto en 2 maletas. Ahí llega a la iglesia con 2 maletas así. Llega a la iglesia, y en la maleta tiene a un esposo que no quiere cambiar, a unos hijos rebeldes, problemas en la familia, quizás alguna enfermedad, y llega a la iglesia así con esas maletas que pesan toneladas. Y la suelta ahí en la silla y comienza a adorar. Señor, te adoro. Te entrego mis cargas, hasta brinca, salta, danza, contento, adora, llora y está disfrutando, libre, porque no tiene cargas, está libre, sin cadenas. Pero cuando el predicador dice: bueno, mis hermanos, quedamos despedidos, Dios les bendiga, vuelve y toma las maletas y arranca para su casa. No, déjelas. Si las soltó, déjelas. Confíe en el Señor, que Él hará. El texto dice: confía en mí, que Él hará. Es como cuando usted está tratando. ¿Cuántos han jugado con sus hijos montándolo sobre algo para que el niño se tire? ¿Alguna vez usted lo ha hecho? Que usted está allá, aquí, y el niño: tírese. ¿Cómo hace el niño? Está aquí y el niño
Usted le ve que la cara, y así Dios está aquí como papá. Confíe, tírese, yo lo voy a tomar. Yo lo voy a tomar, yo lo voy a sostener. Mi mano es suficiente. Y a veces usted, es que no, es muy difícil. Siento miedo, sé que como humanos nos gusta estar siempre seguros. Pero el llamado que Dios hace es para darnos descanso. Y es necesario que nosotros lo hagamos. Que nosotros entreguemos todas nuestras cargas. Cuando usted y yo decidimos indudablemente llevar todas nuestras cargas, las cosas nos salen mal. Las cosas nos salen mal. ¿Qué pensaría usted de alguien? Déjeme darle otro ejemplo. Alguien, no sé cómo llama usted, carretillas. Carretillas, ¿entienden el término carretillas? Como una especie de carreta de madera que se usaban ahora años. Todavía se usan. O a veces las que usan los caballos. Dice esa carretilla. ¿Qué pensaría usted de alguien arrastrándola llena de arroz y no puede? Y usted ve que no puede. Y a lo mejor, como en esta época todo lo graban. Entonces imagínese a alguien ya grabando eso. Y usted ve a esa persona llorando, sufriendo, hasta pateando la carreta porque no puede, jalándose los pelos, golpeando, llorando. Y él está ahí arrastrando. Y no puede, y la suelta y se enoja. Y de pronto aparece alguien musculoso así como yo, musculoso. No, musculoso no, huesos grandes. Es así, bien fuerte. Y se acerca a la persona y le dice: déjeme, suélteme la carreta y usted descanse. Yo la llevo. Y usted escucha, usted recuerde, usted está grabando, está con el celular usted grabando ese momento, y escucha usted a alguien que dice: no. El de la carreta que está llorando, que está triste, le dice: no, déjeme a mí. Yo creo que usted diga: no, esto tengo que ponerlo en Facebook. Esto, ¿cómo es posible? Esta persona es que no piensa. Está llorando, está sufriendo, está maltratado, se está jalando los pelos, está pateando la carreta, está en momentos de angustia, y viene alguien a ofrecerle descanso. Viene alguien a ofrecerle descanso y se atreve a decirle que no. Oh, no, esta persona tiene que tener algún problema. ¿Acaso no pensaría usted así? Esta persona tiene que tener algo, le está pasando. Note el ofrecimiento que le están dando. Él no puede con un matrimonio, con un hogar, con unos hijos, con una carga, con algo que arrastra y no puede. Pero viene alguien más fuerte como nuestro Dios a decirle: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y es triste escuchar la voz de alguien que dice: no, déjeme a mí. Yo no cambio de religión. Es mi vida, es mi cuerpo, y yo tomo mis propias decisiones. Déjeme a mí. Y la sociedad sigue cargada, pero el llamado sigue vigente. Dios sigue llamando. Dios sigue diciendo. Es ilógico. Uno dice: pero con tanto ofrecimiento, ¿quién no quiere descansar? ¿Quién no quiere vivir más liviano, caminar con menos cargas? El Señor hace alguien dice: pero ¿por qué Él no usa la autoridad y me las quita? Porque Dios te dio el mayor poder, que es el libre albedrío, y es la capacidad de decidir. Él nunca te va a atropellar tu voluntad. Él nunca va a atropellar tu voluntad. Él es un caballero. Él quiere que voluntariamente tú decidas servirle. ¿Usted no cree que Dios, con un chasquido de dedos como este, podría hacer que el mundo entero se rindiera a sus pies? El mundo entero. Mire el agüita que vino, mire todo el desastre que hizo, por así decirlo. A veces los seres humanos nos elevamos mucho en nuestra prepotencia y en nuestro orgullo, y nos sentimos los chachos, nos sentimos los fuertes, nos sentimos que
que ante nada nos doblegamos, y un mero zancudito nos pica y nos da una gripita y nos vuelve, mejor dicho, nada. Entonces Dios, de una manera u otra, hace que atiendas al llamado sin necesidad, obviamente, de presionarte. El llamado sigue: vengan a mí todos, vengan a mí todos. El enemigo es el que te hace sentir que no cualificas. El enemigo es el que te hace sentir que eres indigno, que no tienes perdón. Pero lo lindo de nuestro Dios es que aunque hemos fallado, Él nunca lleva un registro de nuestras derrotas. Una vez que tú pides perdón a Dios, una vez que le entrega las cargas, en ese libro donde figuraba tu pecado, donde figuraba tu pasado, tú estás orando: Señor, yo he hecho cosas muy malas, perdóname por favor, perdóname. Dios te perdonó. Y al otro día, como está la culpa, entonces vuelve: Señor, ¿te acuerdas que te dije perdóname? Entonces el Señor le dice al ángel: Gabriel, busca en el libro aquí a fulano de tal, y dice: pecado. Señor, aquí no figura nada. Aquí dice que está limpio por tu sangre. Aquí dice que Él pidió perdón y toda su rebelión fue perdonada. Los pecados de Él fueron echados en lo profundo de la mar, pero Él todavía sigue con la culpa. Es que es el diablo que lo quiere hacer sentir así. Pero aquí figura limpio por el poder de Jesús. ¿Quién no quiere atender ese llamado? Wow, ¿quién no quisiera venir a los pies de Jesús? Y hay un ejemplo extraordinario que la Biblia registra de lo que es retener por un tiempo el problema, tenerlo usted, y decidir después entregarlo al Señor. Este ejemplo que le voy a mostrar es el ejemplo de Jocabed, la mamá de Moisés, la madre de un niño que después, al crecer, sería el libertador de Israel. Y este ejemplo nos da una enseñanza impresionante de cómo yo puedo retener por algún tiempo las cargas y pensar que yo puedo solucionar las cosas. Y llegar el momento que Dios permite que las cosas se den y que ella tenga que soltar, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Abra el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1. Permítame, le voy a contar esta historia. Éxodo capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Libro de Éxodo, en el capítulo 1. Voy a leer el versículo 7 al 9 rápidamente. Éxodo capítulo 1, segundo libro de la Biblia. Mire lo que dice. Éxodo 7 dice, capítulo 1, versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El pueblo de Dios se estaba multiplicando, porque el deseo de Dios es que el pueblo se multiplique, avance, que llene la tierra, que es el deseo del corazón de Dios. Dios establece aquí una iglesia en Baytown, y el deseo de Dios es que la iglesia crezca, avance, que podamos llenar todas las sillas, que tengamos que tumbar ese muro donde dice Celebración of Life, que podamos tumbarlo y seguir adelante, que haya hasta gente parada y podamos ir a otro lugar. El deseo del corazón de Dios es que crezcamos, pero hay alguien que no va a querer que eso suceda. El enemigo quiere destruir tu vida con un plan. El plan que Dios tiene quiere que no se ejecute en tu vida ni en tu familia. Él no va a querer que descanses. Él va a querer que vivas cargado, oprimido, en angustia, flagelado, dolido. Por eso el enemigo coloca esa circunstancia. Pero hay algo bien revelador. Mire la estrategia satánica aquí. En el versículo 10, mire lo que dice: ahora pues. Recuerde que Faraón está hablando aquí y dice: wow, el pueblo de Israel ha crecido. Recuerde que entraron 70, habían 70 que entraron a
a Egipto. Y dice la Biblia que allí dentro de la tierra de Gosén se multiplicaron. Y se multiplicaban y se multiplicaban hasta el punto que le dio miedo a los egipcios. Y miren lo que dijeron: el pueblo de los hijos de Israel es más fuerte y es más numeroso que nosotros. Como están creciendo, están avanzando, como quien dice, esa familia está siendo muy sana, esos hijos están creciendo en el Señor, esa gente está predicando, sus familias están siendo sanadas, restauradas. Vamos a levantar una estrategia para detener ese crecimiento, para detener ese avance. Y el texto dice en el versículo 10: ahora pues, dice el enemigo, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Escuche: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los hijos de Israel, que los egipcios temían a los hijos de Israel. Note la estrategia del enemigo: colocarte cargas, colocarte dolor, tragedias, circunstancias. Y si tú tratas de salir avante en tus fuerzas, te vas a cansar. Por eso hoy en día hay muchas familias que la solución es ir donde el doctor a que le dé pastillas, porque no sabe, no tengo salida, no sé qué hacer, porque la presión del enemigo, el ambiente, el medio ambiente, la sociedad, la estructura ha hecho que te llenes de carga y no sepas aún cuáles son las directrices que tengas que marcar para la educación de un hijo de 4 años, de 5 años, de 3 años, o qué decisión tomar frente al ambiente que hay que amenaza a tus hijos. Cuando uno entrega las cargas a Dios, uno tiene la capacidad de tomar sus decisiones. Yo les he compartido, yo llegué a este país con 3 hijos. El que estaba aquí en el piano lo traje de 6 meses. El que está allá en la cámara, el americanito que le digo yo, el que nació con papeles sin ningún problema, con el pasaporte aquí debajo. Él nació aquí, pero yo llegué con mis 3 hijos y llegamos a la casa de mi mamá. Yo vengo de una familia muy parrandera, de una familia que se caía una olla allá y se prendió la fiesta. Por cualquier cosa, por cualquier cosa, por cualquier cosa. Entonces había opresión. Mamá, en medio de su amor: mi hijo aquí puede quedarse, usted no puede salir. Vivimos en un cuarto. Mi mamá no es cristiana, no era cristiana, en un cuarto pequeñito, y mi esposa llorando por 14 meses: vámonos de aquí. Porque en Colombia, en ese día, yo había vendido mi casa, le había comprado muebles, televisor. No, estaba linda la casa, ya se sentía como, ¿sabes? Y todo, vamos para Estados Unidos. Todo se vendió. Sin embargo, ella dijo a su hermana que se fuera a vivir a la casa y que volvíamos en 6 meses. Que 6 meses más largo. Que volvíamos en 6 meses. Pero ella pasó y nosotros llegamos aquí por una palabra profética. Por una palabra, mire. Ese es lo extraordinario lo que dice. Por eso cuando Dios tiene planes. Yo estaba pastoreando en Massachusetts y nos invitaron a dar unas conferencias de matrimonio en Nueva York. Fui con mi esposa a dar unas conferencias allá en Nueva York. Había mucha gente, fue algo bonito, hermoso. Certificado se le dio a la gente, fue algo muy lindo. Me tocó esperar como 9 años, porque mi mamá es ciudadana, para que le dieran la residencia a un hijo casado con 3 hijos. Entonces se toma mucho tiempo. La aplicación se demoró mucho tiempo por ser casado, porque al casado pues le dan a los hijos y le dan a la esposa. Mientras eso, veía a mi esposa llorando: por favor, amor, vámonos de aquí, vámonos, no soporto más, vámonos, vámonos.
Había opresión. El ambiente de mi casa, trabajando de noche. Yo venía de pastorear una iglesia en Colombia donde no trabajaba, estaba de tiempo completo. Verme en una compañía arrastrando cajas, el pastor arrastrando cajas, no es desmérito porque yo soy muy buen trabajador, y sin saber nada de inglés, ahí arrastrando cajas. Y yo venía de soltar la iglesia de Colombia, y 5 años luz, 3 años trabajé de noche. Y ella, vámonos mamita, Dios nos dio una palabra. Dios nos dijo que nos iba a establecer, Dios nos dijo que nos iba a bendecir, y Dios no miente, mami, Dios no miente. Creo a la palabra, creamos a la palabra. Y estando allí, teníamos miedo cuando nos presentamos en la inmigración, ese susto que le da a uno los que lo han hecho. Y voy allá a presentarme y me hacen la entrevista para la residencia. Su nombre, me llaman ahí, afortunadamente fue un muchacho, algunas cosas en inglés, y yo no inglés. ¿Usted sabe cómo habla? Y está ese susto y se le borra todo el cassette. Entonces comenzó a hablarme el hombre en español y me dijo: no se asuste, tranquilo, calmado. ¿Qué decía? Y yo: no, tranquila, no se preocupe. No sé por qué da ese susto, ¿verdad? Entonces cuando estaba ahí, yo le dije, me dice: ¿usted qué hace? Dije: yo trabajo en la construcción, pero soy pastor. He sido pastor por muchos años y estamos ahora pastoreando, iniciando una obra en Massachusetts. Y me dijo: sí, yo sé. Cuando me dijo así, yo sé, ¿y usted cómo sabe? Me dijo: ¿usted recuerda las conferencias que hizo el pastor Leonor, se llamaba el pastor, de Lawrence, Massachusetts? Las conferencias matrimoniales donde ustedes fueron los conferencistas. Oh, sí, claro que me acuerdo, usted es familiar de él. Dijo: no, yo estuve en esas cosas. Y mi hogar, mi vida cambió como usted mismo. O sea, tocame con él, con el que sellaba el pasaporte de la residencia. Qué casualidad, no, hay un plan, hay un propósito. Cuando él me dijo: es que lo conozco, sé que usted es pastor, se me quitó el temblor. Ay, entré como en como esa tranquilidad. Entonces ya coge el pasaporte y le pone el sello y me dice: bienvenido a los Estados Unidos. Ay, mamita, salgo yo, mejor dicho, contento, feliz, dichoso. Pero es porque entre los planes de Dios no está ni adivinando ni jugando al azar. Él sabe que si este punto está aquí es porque hay un propósito. Si Él decidió abrir este ministerio en Baytown, que apenas se están haciendo, hay un propósito. Yo no sé, y que usted esté sentado aquí es porque hay un propósito de parte de Dios. Y que usted va a formar parte de eso. Ayer estábamos mi esposa y yo recorriendo, conociendo el territorio, bendiciendo los lugares, y la gente nos decía: no sabíamos que hay una iglesia nueva hispana por acá. No sabíamos, claro que sí. Hay una iglesia, y comenzamos a hablarle y la gente manifestaba: mañana voy a ir. Mañana, porque fue ayer que estuvimos, mañana voy a estar en la iglesia, voy a ir, yo quiero. Sentían esa necesidad. Otra señora, porque a veces se asustaba la gente, porque yo iba en el carro así y veía a alguien que salía y decía: I'm sorry, you speak English or you speak Spanish? Yo hablo español. Sí, me suena lindo eso cuando ves. Entonces a veces no se asuste, no se asuste, no se preocupe. Mi nombre es Fabio Castañeda. Entonces ya porque usted sabe que la gente puede asustar, y comienzo a hablar, y hasta una señora salió estaba haciendo tortillas. Y cuando le vi las tortillas dije: tiene que ser mexicana. Y como los mexicanos me enseñaron a comer tortillas, le hablé en el lenguaje de ellos. Buenísima, mire, las tortillas es así. Y comencé a hablarle en el idioma. Hago taquitos de huevito con papa rico y así. Y hasta así, literalmente le caía la harina en el piso. Y ella me decía: le voy a pedir un favor, ore por mi hogar, ore por mi vida. Y comenzó a abrir su corazón hasta el punto que me dio el teléfono. No me conoce, y le mostraba yo los videos en YouTube para que
tomara confianza que no era un desconocido. Y yo le dije, para que no se asuste, al menos va a saber dónde encontrarme. Búsqueme en Facebook como Fabio Castañeda, o en YouTube como Pastor Fabio Castañeda, o Fabio Castañeda de YouTube. Si usted ve algo incorrecto, ahí me encuentra usted. Y le dice a la policía, vea, este era, para que agarre confianza. Ay, comenzó a contarme. Entonces Dios está trayendo las almas porque hay un plan, pero el enemigo no se va a quedar quieto. Miren lo que dice: el pueblo comienza a crecer. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que si comenzamos a crecer, como es el deseo de Dios, crecer y crecer y crecer, el enemigo se va a levantar. El enemigo va a decir, hey, hay una iglesia en Baytown que está creciendo de una manera impresionante. Dios está haciendo milagros, cosas lindas. La gente está cambiando. Hay que hacer algo contra esa iglesia. Hay que hacer algo. Entonces el enemigo viene, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que mientras más los oprimen, tanto más se multiplicaban. Porque está la mano de Dios. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. El mismo texto que le di, porque ya me están haciendo señas por allá que termine. Miren lo que dice. Y porque la comidita se nos enfría. Miren lo que dice Éxodo, pero quiero que me preste atención en este pasaje. Miren lo que dice. Lo voy a leer rápido. Dice, verso 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron la vida con dureza, con servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y con toda labor del campo y todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. O sea, los obligaban. Usted sabe lo que es trabajar y que le estén obligando y pegando. Eso es terrible. Pero sin embargo se multiplicaban. Pero vino un decreto del infierno de muerte. Mire lo que dice el verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras y a las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, las cuales dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. Una mujer en embarazo con ese decreto de muerte, como en ese entonces no había tecnología ni ecografía, usted no sabía qué iban a hacer. Imaginen las mamás: ay, que nazca mujer, yo no quiero niños porque me lo matan. Y va saliendo Moisés. Yo, aquí estoy, porque ese era el libertador. Ese era el que Dios iba a preparar. Pese a las circunstancias, Dios hace su voluntad. Aunque haya decreto de muerte, nace Moisés. Dale un aplauso fuerte al Señor. Nace Moisés. Entonces imagínense la tensión de la mujer, de la mamá. Ay, ¿qué hago con el niño? Imagínense el niño. Imagínense, es que a veces leemos la Biblia y se nos olvida la historia. Uno lee con mucha rapidez, pero trate de dramatizar lo que se vive en un hogar, que el niño que nazca lo maten y le nació un niño a usted. ¿Cómo está usted? A los otros hijos, al que párate en la puerta a ver si ves un judío que pasa ahí, un romano, un egipcio, por favor. Además, sí, ahí viene uno debajo de la cama, Moisés, yo no sé dónde lo meten, hay que hacer algo, no sé qué cosas vivió. Y eso lo vivió por 3 meses. 3 meses sufriendo, con carga, sin saber qué hacer, qué hago. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Miren, le leo rápidamente. Verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron caso al mandato del rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, preservando la vida de los niños? Y las parteras respondieron, mira el beneficio de ser gordito. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Verso 20. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. O sea, todo niño que nazca para el río.
mátenlo, échenlo, y a toda niña preserven la vida. Entonces Jocabed tenía a Moisés. ¿Qué hizo? Mira el plan de Dios. Es que por eso cuando usted le entrega las cargas a Dios, Dios tiene unos planes que uno se queda descrestado, porque Él ve la foto completa de lo que estamos viviendo. Un varón de la familia de Leví, estoy leyendo el capítulo 2 y termino con esto. Créame que cerré la Biblia, la computadora. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. 3 meses con el problema, 3 meses con la carga. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco, la calafateó con asfalto con brea y la colocó en ella en el río y la puso sobre el carrizal de la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio una arquilla en el carrizal y envió a su criada que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo a los niños de los hebreos es este. O sea, la hija de Faraón, conociendo lo que había dicho su papá. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Y fue la doncella y llamó a la mamá del niño. Y mire lo que dice el 9: la cual dijo la hija de Faraón: llévate a tu niño, críamelo y yo te pagaré. O sea, mira el plan de Dios. Dios dijo: tú misma lo vas a criar, yo me la voy a resolver, lo vas a criar y te va a llegar un chequecito con el sello de Egipto todos los días, o cada semana, o cada mes, y te van a pagar por cuidar tu propio hijo. En los planes de Dios así son las cosas. Hay cosas que no vemos, pero Dios tiene planes para ti. Planes de bien. Solo entrega las cargas a Dios, descansa en Él y atiende a su llamado. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor. Toma este momento, por favor, ahí donde tú estás. Toma este momento y entrégale tus cargas al Señor. Yo no sé por lo que estás atravesando. Desconozco cuáles son tus problemas, tus adversidades, si es a nivel matrimonial o luchas personales, o con tus familiares, o alguna enfermedad o algo que te atormente. Este es el momento preciso para entregárselas al Señor. Quizás no sabes cómo tener las palabras precisas para que tus hijos o tus hijas aprendan a amar a Dios y nunca cambien y sigan en este glorioso camino. Este es el momento para que tú le digas: Señor, te entrego mis cargas. Mira la vida de mis hijos, mira la vida de mi esposa. Señor, tú no te equivocas en tu elección. Si hemos pasado por luchas, por problemas, pero hoy suelto mis maletas, hoy suelto mis cargas y las entrego a ti, Señor, las entrego a ti. Suelta tus cargas ahora, suéltalas, ten la plena seguridad que hay planes de Dios. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os haré descansar. No vivas cansado. Espiritualmente a lo mejor te sientes cansado, piensas que estás fracasado porque has fallado, has cometido errores. Todos los hemos cometido, todos hemos hecho cosas incorrectas, pero el llamado sigue vigente. Dios tiene planes de bien, aunque hayan decretos de muerte en el aire, aunque haya olor de muerte, de destrucción, de dolor, de escasez, de miseria. En medio de esa tragedia, Dios te dice: venid a mí, venid a mí, venid a mí, dice el Señor. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo como su único Salvador,
quiere que yo le dirija en una oración.